Nuestro artículo lo hemos denominado la fragilidad del comercio internacional en Colombia, panorama actual, causas y recomendaciones, en donde hacemos una aproximación inicial a la conceptualización de comercio internacional y de allí pasamos al caso de Colombia, en donde se han desarrollado alguna serie de, a partir de la década de 1990, una serie de políticas que favorecen el libre cambio, pero que aún mantienen algunas medidas proteccionistas. Mm, es por ello que actualmente quizá el comercio internacional en Colombia tiende a ser bastante deficiente y limitado. Una de las principales causas es el capitalismo jerárquico, por lo cual se requiere una regulación adecuada del Estado. Dicho lo anterior, el panorama actual del comercio es que es deficiente y limitado porque primero no hay diversificación, segundo hay altos aranceles y barreras arancelarias que son diferenciales en cuanto a los demás países de la región. Tenemos bajos niveles de competitividad. La infraestructura portuaria no está en desventaja con relación a otros puertos de Latinoamérica. Y además hay un exceso de trámite burocrático para desarrollar las operaciones comerciales. Eh, ¿Por qué se considera que el capitalismo jerárquico influye dentro de esta situación actual de comercio internacional? Lo primero que tenemos que considerar es que estos grupos del capitalismo jerárquico son grupos empresariales familiares que se han caracterizado por ir desarrollando o ir adquiriendo un poder dentro del sistema, de los sistemas políticos latinoamericanos y colombianos, pues porque no podemos hacernos ajenos a esa realidad, que en cierta manera pueden incidir en que se mantengan algunas políticas proteccionistas. Obviamente estos grupos empresariales que son los que manejan la economía o la economía de los países latinoamericanos y Colombia, y en el caso de Colombia también, mmm, tienden a convertirse en grupos de presión que influyen dentro de los diferentes poderes del Estado con el fin de lograr algunas políticas que los favorezcan. En ese sentido, pues igualmente también sabemos que a pesar de que son grupos que tienen las economías diversificadas, eh, sus principales mercados giran en torno a economías primitivas, economías de materias primas que obviamente no requieren inversiones en cuanto a investigación y desarrollo. Es por ello que en cierta manera se limita este tema y no hacen ningún tipo de inversión en este campo. Otro aspecto es que, como ya se mencionó, estos grupos tienden a influir fuertemente en las diferentes políticas y por ello, con el fin de mantener sus mercados en los cuales se mueven, pueden influir para que se generen algunas políticas proteccionistas. Una solución o las recomendaciones al respecto es generar una regulación estatal adecuada para que estos grupos empresariales de cierta forma o de forma recíproca retribuyan a la comunidad o a las sociedades en donde se desarrollan. Bueno, puede ser a través de investigación y desarrollo con el fin de aportar al crecimiento económico del país. A largo plazo se puede pensar de que Colombia debe ingresar en un proceso de industrialización profunda con el fin de poder diversificar los productos nacionales, aumentar los mercados en las economías clientes de nuestros productos y obviamente ingresar en las cadenas globales de valor con el fin de mejorar la competitividad de nuestro país en el ámbito internacional. Muchas gracias. Now let's talk about dumping. The practice of dumping consists of trade used by companies to lower their prices in such a way that they distort trade and prevent fair competition between other producers
and endanger the national production of the place where they are located with the purpose of remove those products and keep the entire market. As for its types, first we have the predatory dumping, which is the best known type of dumping as it is the most common. This occurs when a company sells its products below their cost, keeping a monopoly on the market to let it increase their prices. In many cases, it is driven by government subsidies. The second one is called cyclical dumping, which occurs in times of economic recession due to the low demand for goods and service, due to the lack of employment and income. In this, companies lower their market prices to sell and thus recover part of their expenses. As a result, the price falls below the total average cost, and therefore, if it is exported to another market at recession prices, it is considered dumping. The third is seasonal dumping, which occurs when the surplus of seasonal products that have not been sold in a timely manner is sold to other markets and at a lower price than the local one. Finally, we have the persistent dumping. It consists of a monopolist that permanently sells its products at a higher price in the foreign market with the aim of maximizing its total profits and competing internationally. Thus, the product is sold at a lower price in one country while in another one is sold at a higher price. Some disadvantages of dumpings are the debt of the exporter's country will increase due to the subsidies provided to sell at a lower price abroad. Dumping is expensive and it will take the exporters years to sell at a lower price and put competitors out of business. Finally, the target company can retaliate and cause a trade war. Continuando, hablaremos de las formas de negociación. A través del tiempo se han desarrollado conceptos de integración, cooperación, colaboración y en general mecanismos de ayuda entre los estados, especialmente entre aquellos que comparten fronteras. La integración económica se puede definir como el proceso en el cual las naciones realizan acuerdos con el fin de facilitar el comercio, incrementar el flujo de capital, el flujo de personas o labor y también busca la eliminación de barreras que fomenten el libre comercio. En otras palabras, la integración económica es el proceso a través del cual los países que lo realizan acuerdan eliminar los derechos arancelarios y las restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de sus territorios. Igualmente, lleva a la ampliación del espacio económico entre países que presentan mercados separados para construir un solo mercado de dimensiones mayores. Hay que aclarar que el proceso de integración acarrea desventajas a los países con sistemas productivos menos eficientes o de menor nivel de apertura, ya que la eliminación de barreras comerciales supone mayor competencia entre productores y aquellos que no sean eficientes corren el riesgo de perder el mercado. Entre los acuerdos básicos de integración económica de menor integración a mayor son la zona libre de comercio, es en aquella en donde se realiza un acuerdo entre estados con el propósito de eliminar barreras al comercio interior y poder dar libertad al movimiento de mercancías en la zona. En esta zona, los países miembros del acuerdo mantienen las barreras de comercio con el resto de los países. Dentro de esta zona se establecen las reglas de origen y las políticas comerciales individuales con respecto a terceros países. El segundo, la unión aduanera. Este es un acuerdo entre estados que, al igual que la zona de libre comercio, busca la eliminación de barreras comerciales entre los países miembros. Sin embargo, en la unión aduanera se busca también una política arancelaria común frente al resto de los países. Su principal ventaja es que favorece la especialización dentro de su territorio, traducida en una eficiente asignación de recursos. Tercero, el mercado común. El mercado común comprende un área económica en la cual hay libre movimiento de mercancías y factores de producción, como consecuencia de la eliminación total de los controles aduaneros internos y el levantamiento de las barreras no arancelarias existentes. La legislación laboral, las regulaciones de los mercados financieros, los controles técnicos y sanitarios ocupan gran importancia dentro de la firma del acuerdo. Un ejemplo en la región es Mercosur. Por último, tenemos a la Unión Económica. Este acuerdo se caracteriza por tener una política económica, fiscal y monetaria común. Dichas políticas garantizan la armonía entre los miembros y crean marcos de estabilidad económica para evitar que se desestabilice alguno de los miembros. El ejemplo claro es la Unión Europea. Para el caso colombiano, se han venido desarrollando varias formas de negociación que en su mayoría se traducen a través de los tratados de libre comercio que ha firmado y que actualmente están en desarrollo. Por su parte, en cuanto a las zonas de libre comercio, Colombia hace parte de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADE, en donde tiene acuerdos junto a sus otros 12 miembros. También hace parte de la Comunidad Andina, en compañía de Bolivia, Ecuador y Perú. Y en cuanto a los mercados comunes, la aproximación más cercana para el Estado colombiano corresponde a la asociación con Mercosur. Gracias.
Balanza de pagos y balanza comercial. Diferencian sus funciones. La balanza de pagos, por definición, es un documento contable en el que se registran operaciones comerciales de servicios y movimientos de capitales de un país en el exterior, con el exterior. Es un indicador macroeconómico que brinda información de la situación económica de un país de manera más general. Se divide en 3 cuentas: la cuenta financiera, la cuenta de capital y la cuenta corriente. La balanza por cuenta financiera aborda las inversiones o depósitos que los países en el extranjero efectúan en un país y los préstamos que un país pide al extranjero. A su vez encontramos inversiones directas, inversiones de cartera, variación de reservas y derivados financieros. Por su parte, la balanza por cuenta capital registra las ayudas que llegan del extranjero o compra y venta de bienes que no son financieros. A su vez encontramos inversiones extranjeras, créditos del sector público y créditos del sector privado. La balanza por cuenta corriente comprende la contabilización de los intercambios de bienes y servicios de un país con el resto del mundo y a su vez se subdivide en la balanza de bienes y servicios, la balanza de rentas y la que es para este estudio el eje y objeto de comparación con la balanza de pagos y desciende de ella, la balanza comercial. La balanza comercial está definida como el registro económico de un país, donde específicamente se indica la diferencia entre los bienes que un país compra al exterior, las importaciones, y los bienes que un país vende al exterior, las exportaciones. Es decir, son los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías de un país. La fórmula de la balanza de pagos es la siguiente. Balanza de pagos equivale a la cuenta de errores y omisiones más la cuenta capital más la cuenta financiera más la cuenta corriente. Por su parte, la fórmula de balanza comercial es la siguiente. Balanza comercial equivale a las exportaciones menos las importaciones. En el caso de ambas, en el caso de que el saldo de la balanza sea positivo, hablamos de que la balanza está en superávit. Y cuando el saldo de la balanza es negativo, hablamos de que la balanza está en déficit. En el caso de la balanza de pagos, el estado de superávit se da cuando los ingresos son mayores que los egresos. A su vez, el estado de déficit se da cuando los egresos son mayores que los ingresos. Por su parte, en el caso de la balanza comercial, el estado de superávit se da cuando las exportaciones son mayores que las importaciones. En contraste, el estado de déficit se da cuando las importaciones son mayores que las exportaciones. La principal diferencia en sus funciones es que la balanza de pagos no busca el equilibrio de cada una de las balanzas que la componen de manera individual, sino el equilibrio global a la hora de hallar la superávit y el déficit. Esta se enfoca en los ingresos y egresos de un país de una manera más amplia, en contraste con la balanza de cuenta comercial, que al descender de la balanza de cuenta corriente, que a su vez hace parte de la balanza de pagos, no busca el equilibrio de una manera global, sino que en este caso para hallar la superávit o el déficit debemos enfocarnos directamente en las exportaciones e importaciones del país. En conclusión, la balanza de pagos se ocupa específicamente de dar una visión amplia y se compone de diferentes balanzas, lo cual va a permitir conocer de una manera más general la situación económica del país. En contraste, la balanza comercial se enfoca directamente y específicamente del manejo comercial del país, es decir, ahí podremos calcularla y conocerla en función de las exportaciones y las importaciones de manera específica.